Asistente. Bueno, damos la bienvenida a un taller más, un conversatorio más dentro de este ciclo de conferencias que hemos venido desarrollando a lo largo del año 2021. En esta ocasión, el conversatorio se titula La persona sorda y cómo abordarla. Está a cargo de la profesional María Fernanda Horta, quien se desempeña actualmente como coordinadora de intérpretes en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se ha desempeñado como intérprete en diferentes universidades como la Pedagógica Nacional, entre otras, y ha hecho amplios acompañamientos a personas sordas en formación. Así que desde su experiencia le damos la bienvenida para que se presente y nos cuente de qué trata el conversatorio. María Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Sí, como decía Gina, soy María Fernanda Horta, soy intérprete de lengua de señas hace ya 12 años aproximadamente. Y actualmente me desempeño en la UPTC como coordinadora del servicio de interpretación. ¿Mm? El día de hoy, en nuestro taller, nuestro conversatorio va a estar enfocado en quién es la persona sorda y cómo abordarla. Eh, lo más probable es que en este encuentro no hayan personas sordas, pero estaremos acompañados de dos intérpretes de la UPTC para que, digamos que de forma paralela, veamos cómo es el ejercicio de interpretación en diferentes contextos y en diferentes espacios. ¿Mm? Es que será algo pues muy introductorio. Algunos quizá tengan experiencia con sordos ya, lo que sería súper enriquecedor para el encuentro del día de hoy. Y los que no, pues las preguntas están dispuestas para que usted las pueda hacer y en lo posible poderlas responder o dialogar alrededor de ellas. Bueno, entonces, ¿doy inicio una vez o no sé, esperamos? Sí, ya, dale, inicia. Bien, perfecto. Entonces, voy a iniciar compartiendo con ustedes un video de una persona sorda. Bueno, este es un video realizado por FENASCOL. FENASCOL es la Federación Nacional para Personas Sordas de Colombia, que lleva, pues, es una de las primeras en Colombia en trabajar en pro de las personas sordas, ¿no? Y hacen un video de manera introductoria sobre qué es la persona sorda. Bueno, pero antes de empezar, yo quisiera ceder la palabra, el chat, a los participantes. Si ustedes han tenido contacto con personas sordas, eh, saben algo de las personas sordas o nos quieren compartir algo respecto al tema que es la persona sorda. Bueno, yo he tenido buenas tardes. Si nadie participa, pues yo me lanzo. Yo Muchas encantadísimo, buenas gracias. tardes. Gracias por esta iniciativa. He tenido contacto con un grupo de sordos en una comunidad vulnerable en Cartagena, que parece que todos se pusieron de acuerdo para vivir allí. Es una zona de invasión donde ustedes saben que el sordo en Colombia vive una condición, la mayoría muy precaria, pero están ahí, están juntos. Y he aprendido mucho, mucho, mucho de ellos. No, todavía no manejo, apenas me sé el abecedario, saludar, buenos días, lo que sabe uno de inglés, por ejemplo. Pero he aprendido en esta experiencia que son personas que, a pesar de tengan visión, ellos están mejor que nosotros en eso, porque tienen una percepción que nosotros no tenemos. Yo lo capté y aprendí a comunicarme con ellos porque ellos me enseñaron mis maneras, mis gestos, mis manos. Los gestos son muy importantes para ellos porque hablan mucho. Algunos leen el lenguaje de los labios de ellos
pero la mayoría no sabe leer el español. Esa es una preocupación que yo tengo, ¿sí? Se les dificulta porque el lenguaje de ellos no es como el nuestro, de artículos, comas, puntos, etcétera. Entonces es todo un aprendizaje el lenguaje de señas que no es tan sencillo, sobre todo cuando uno conoce sus contextos, su situación vulnerable, pero vale la pena aprender para que no se sientan tan solos y sepan que uno quiere hablar con ellos en su lenguaje. Eso quería compartir. Muchas gracias, Aixa. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Buenas tardes, Buenas tardes. mucho gusto, yo me llamo Ángel Noble. Tengo la oportunidad, pues ya hace 11 años conozco a la población sorda y gracias a ello pude aprender lo que es la lengua de señas colombiana. Actualmente trabajo con personas sordas, aunque mi profesión es ser licenciado, tengo la oportunidad de poder trabajar como intérprete en una universidad. También he realizado proyectos con personas sordas o capacitar junto con ellos a personas que están interesadas en aprender la lengua de señas. La cultura de los sordos es algo pues, que se necesita conocer a fondo porque ellos para poder decirte algo o expresarte algo necesitas tener primero confianza con la persona sorda. Entonces, en estos años que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, me ha parecido pues que hay que saber entenderlos, hay que saber comprenderlos y la verdad, aunque es un idioma que puede ser complejo, es fácil de entender y de aprenderlo cuando nosotros lo ponemos en práctica. Solo se necesita de práctica o poder interactuar con ellos todos los días para que así tú puedas pulir ese idioma. Muchas gracias. A ti, Ángel. Bueno, estoy aquí viendo el chat. Yair nos escribe que trabaja, tiene contacto con personas con discapacidad auditiva, tanto profundos, sordos profundos o hipoacusos, en diferentes programas académicos. Y Mari también nos hace una apreciación de la persona sorda, que es una persona cuya lengua nativa es la lengua de señas y que desafortunadamente en nuestro territorio estamos teniendo dificultades por las brechas de comunicación que tenemos. No, me parece espectacular poder contar con ustedes en este encuentro, porque bueno, no vamos a empezar con mayoría de ceros y tendré aquí algún apoyo, ¿no? En dado caso de que surja alguna pregunta o queramos hacer una interacción adicional, me parece súper interesante estas diferentes experiencias que ustedes han tenido con la persona sorda. Paola Vázquez, profesión de mm, ok, nos cuenta Paola que en la Juan de Castellanos viene desarrollando para sus graduados un curso corto en lengua de señas, del cual docentes y administrativos hicieron parte. Súper, Paola, cuéntanos, ¿quién los apoyó en este proceso? Súper chévere. O sea, hay personas otras en la universidad. Perdón, me repites la pregunta. Tengo interferencias con el internet. No, tranquila. Te preguntaba que es interesante, decía que interesante el tema de que la universidad esté capacitando, cualificando a los estudiantes y a docentes administrativos sobre la lengua de señas. Y te preguntaba que cómo hicieron para el proceso. O sea, en la Juan hay personas sordas. Ah, ya, dice que en la Juan no tienen sordos. Pero perfecto, consideran que es importante estar capacitados para atender a esta población. Totalmente de acuerdo contigo y con esta precisión que tú nos comentas en el chat. Sin más preámbulos, entonces voy a compartir con ustedes este video, que hace un momento les decía, el video no tiene audio. Entonces, bueno, vamos para allá.
Creo que lo están viendo, ¿verdad? Te voy a dar play. Sí, profe. Perfecto. END. Discúlpame, ¿qué es END? Bueno, ¿qué traduce esas siglas? Yadi. Solamente nos escribe Yadi. Vamos a ver qué es END. En este video introductorio vimos algunos conceptos que tradicionalmente Escuela Nacional del Deporte. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Yadi.
Algunos conceptos, como cuando Aixa nos contaba sobre su experiencia, que trabaja con personas con discapacidad, con personas sordas, ¿cierto? Y ella hablaba de las habilidades que han desarrollado los sordos con los que ya está trabajando. Y nos expresaba que su lenguaje, pues que es la lengua de señas, pues era pues, este. Entonces, vamos acá con unas apreciaciones. No se dice lenguaje en este caso, sino que se dice lengua de señas colombiana. Digamos que por todo el contexto, por toda la conceptualización y las diferencias entre lengua y lenguaje como esta capacidad del todo ser humano de hacer una construcción de mundo interno. Entonces, todo mundo pues, desarrolla un lenguaje, el cual pues, podemos decir que es un lenguaje personal, por así decirlo, ¿no? Y la lengua como la forma de expresar ese lenguaje o esa construcción de mundo que hemos hecho desde las experiencias sensoriales, desde las experiencias en contextos que hemos tenido, hemos construido un mundo. Y ese mundo o ese lenguaje que hemos desarrollado lo expresamos por medio de una lengua. En este caso sería la lengua de señas colombiana para los chicos sordos o las personas sordas, como para el nuestro, pues sería el castellano oral, pues aquí, pues colombiano, y ya de cada región, ¿no? Porque en cada región encontramos diferentes formas de comunicarnos o de expresar. En el video, Cristian, es la persona sorda que está ahí, Cristian Briceño, él nos mencionaba, bueno, muchos llaman a los sordos sordomudos. Digamos que esto es como para hacer un breve repaso, ¿cierto? Y pero cuando estemos en nuestras universidades, nos encontremos con personas sordas o con personas que nunca han tenido contacto con sordos, tengamos como ese empoderamiento de decir, no, mira, así no es, ¿cierto? Como ya sabemos y podemos empezar a replicar esta información. No son sordomudos, sino que son sordos. O a veces pensamos que decir sordo está mal y empezamos a decir sordito o persona con limitación auditiva, con capacidades diferentes y todas esas arandelas que usamos, pero legalmente aquí en nuestro país se le conoce como una persona en condición de discapacidad, ¿sí? Y él explica por qué es una condición, ¿no? Porque no es la persona sí en el problema, como se consideraba antes, sino que es el contexto el que genera barreras para poder andar libremente y expresarse libremente por el mundo. Entonces, está bien y es adecuado decir persona sorda. Así seco, está bien. No es discriminatorio, no es excluyente, no, es una condición y es una persona sorda o una persona con discapacidad auditiva, para empezar a tener en cuenta. Dando lo que nos comentaba Aixa y lo que nos mencionaba Cristian en el video, la señal de Cristian Briceño, algunos sordos desarrollan otras habilidades comunicativas, como la lectura labial, ¿cierto? Para poderse comunicar pues, con las personas oyentes. Eso no quiere decir que todos lo hagan. O el que lo hace no sea sordo. No, son diferentes capacidades que han desarrollado, diferentes habilidades que han desarrollado los sordos para poderse comunicar. Y por último, que el español lectoescrito se dificulta, por supuesto. El español es su segunda lengua, por lo tanto, y como bien lo mencionaba, no sé si Ángel o Aixa también, la estructura de la lengua son dos idiomas diferentes, son dos idiomas, así como el inglés, el francés, bueno, u otros idiomas que uno siempre pone siempre el inglés y el francés como ejemplo, tiene una estructura propia, él pasa exactamente igual con la lengua de señas. Y como último dato, pues la lengua de señas no es mundial, no es internacional, la lengua de señas es local, por así decirlo, en este caso pues nacional, es lengua de señas colombiana, así que existen lenguas de señas americanas, argentinas, españolas, en fin, todos los países habidos y por haber tendrán su propia lengua de señas, ¿sí?
porque es una lengua que se construye por contexto, y el contexto, pues el territorio. Por ende, aquí pues Ángel y Aida, que son de la costa Caribe, ¿cierto? Si el acento nos lleva para allá, tendrán una forma particular, ¿sí? Y tendrán sus señas. Ahora bien, al interior hay, pues no es que sean la gran diferencia, pero hay formas distintas de enseñar. Y así como en nuestro país tenemos diferencias en los gentilicios, tenemos diferencias por los territorios, es muy diferente una persona de la costa, una persona de Antioquia, a una persona de Boyacá, por ejemplo, los comportamientos, las formas de expresión habladas son diferentes. Pasa igual en la lengua de señas, porque la lengua es un constructo de territorio, ¿cierto? Es un constructo de un contexto en particular. Pero en este caso hablamos, se reconoce como la lengua de señas colombiana legalmente. Bueno, voy a leer aquí lo que me dice Mari Avendaño. Universidad, ¿de dónde? Universidad. Bueno, de Boyacá. Para aclarar un poco, Mari, ¿en la Universidad de Boyacá hay personas sordas? Mientras nos escribes, yo aquí ¿no? Ah, ok, perfecto. Bueno. ¿Cuáles de las universidades que nos acompañan el día de hoy tienen población sorda en su universidad? Bien sean estudiantes, ok, Cunipacusia. Bien sean estudiantes, trabajadores, funcionarios, que tengan personas sordas en sus universidades. Camina también Cunipacusia en el Cesar. Ángel, ¿trabajas como intérprete en qué universidad? Discúlpame. Trabajo acá en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Ah, ok, perfecto. Vale. Hay, bueno, ya Sí, tres graduadas sordas, y está un sordo en la licenciatura en Pedagogía Infantil, en curso, está en el 5º semestre. Vale, gracias. Ahorita hay uno. Países activos. Bueno, hay muchos con sordos. Qué interesante, qué chévere. Súper. Entonces, bueno, no vamos a hablar aquí, hemos que algo pues como en balde, sino que es algo aplicable a lo que ustedes tienen en sus contextos. Bien, voy a compartir nuevamente pantalla. Y voy a compartir con ustedes, pero ahora no me aparece mi presentación. Voy a mostrar todas las pantallas. Aquí está. ¿Listo? Bien, entonces hablaremos quién es la persona sorda. Pues ya lo sabemos desde hace ya 27 minutos y cómo abordarla. Bueno, yo soy intérprete de lengua de señas, soy licenciada en Recreación y Turismo y maestrante en Desarrollo Social y Educativo. Trabajando también un poco más en la mejora de esos procesos, ¿no? Educativos, porque me he centrado más en la parte académica y en este caso, pues en la universidad. Empezamos acá, entonces, pues, ¿quién es la persona sorda? Vamos a hacer un pequeño recuento. Es una minoría, partimos de ahí, de personas que tienen algunos inconvenientes en la forma de comunicación oralizada. Esto, pues, es tomado de Rodríguez, ¿no? Es una comunidad silenciosa y por lo mismo es silenciada. Cuando una persona sorda llega a un lugar, no lo notamos, sino hasta que hace señas. Diferente cuando llega una persona con discapacidad, bueno, con movilidad restringida, ciega, es de primera, la percibimos, la persona sorda no, ¿sí? Ella pasa desapercibida muchas veces. Entonces, por eso hablamos de una minoría y que es una comunidad que es silenciada, ¿sí? Y silenciosa, porque hasta que nos hagan visibles con sus manos, pues no nos percatamos. Muchas veces a las universidades llegan personas sordas
o a las clases, por ejemplo, llegan personas sordas y los profes no sabían que tenían un sordo, ¿verdad? Hasta que llega el intérprete o hasta que la persona pues, no sé, se me está perdiendo la información. A modo general, decimos que pues, la persona sorda, digamos que es redundante, es por donde empezamos, es alguien que tiene alguna, digamos que dificultad con la parte auditiva, ¿cierto? La forma de percibir o su sentido del oído, pues es el que está afectado, por así decirlo. Es una comunidad, la persona sorda, en este caso, no todas, ahora vamos a más adelante, pero en su mayoría, pues es una forma de comunicación manual, ¿sí? Es visual, es muy visual, por eso Aixa lo mencionaba muy bien, su desarrollo del sentido de la visión es muy desarrollado y pues es una lengua que no es internacional. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre las perspectivas de la persona sorda. La persona sorda, digamos que el estudio de la comunidad sorda ha sido vista desde dos enfoques, el enfoque clínico y el enfoque antropológico. Pero el enfoque antropológico ahora está teniendo pues como un tipo de evolución, por así llamarlo. Cuando hablamos desde el enfoque clínico, hablamos desde la rehabilitación o el enfoque oralista, que como decía Cris en el video, se enfocaban únicamente en el problema, en lo que le falta, en lo que no tiene, que era la audición. Entonces, sí, el sordo mudo era el sordito y tocaba rehabilitarlo, tocaba curarlo, entonces tocaba llevarlo a terapia para que aprendiera a hablar, para que aprendiera a comunicarse. Y bueno, a través de la historia hemos visto cómo la comunidad sorda ha sufrido diferentes tipos de matoneo, llamémoslo, ¿no? De discriminación. En sus inicios en nuestro país, en Colombia, hablamos de hace muchísimos años, los sordos tenían prohibido, por ejemplo, comunicarse en señas, no podían usar la lengua de señas. Es más, en nuestro país, hasta el año 96 es que se reconoce la lengua de señas como la lengua de la comunidad sorda, o sea, hace poquito. Antes eran obligados a hablar, a comunicarse de manera oralizada y a rehabilitarse, a curarse. Cuando hablamos desde la perspectiva antropológica, eh, vamos a dos vertientes. Uno es el modelo social de discapacidad, que es el que aún tenemos, y pues traemos la solución, por así decirlo, traemos el medio, en este caso el intérprete, para que ese tercer actor, que es el intérprete, pues va como mediador comunicativo con una comunidad que es minoritaria y que no habla español, ¿sí? Oralizado, sino que habla su lengua de señas. Y tenemos un puente comunicativo, pero es un modelo que hay que dar algún tipo de solución para el momento. Ahora bien, hay un nuevo movimiento, hay unas nuevas líderes sociales sordos que se están viendo como minoría lingüística comunitaria y no como población con discapacidad. Esto, pues, por supuesto, va a llevar mucho tiempo trabajarlo, pero ya se ven como minoría lingüística y se comparan con comunidades indígenas, palenqueras, raizales, que tienen una lengua propia. Entonces, no se ven como población con discapacidad. Claro, eso lleva a otros procesos políticos, otros procesos distintos, pero es para que tengamos en cuenta el panorama de cómo está la comunidad sorda. ¿Por qué se ha logrado? En gran parte, claro, pues los sordos ya entraron a las universidades y algo de hace poquito, hace como unos 20 años más o menos, es que los sordos están en las universidades entrando a este nivel académico, porque antes el sordo únicamente se aprendía un oficio, zapatero, el modista, aprendiendo oficio para pues tener que trabajar y cómo comer, pero no tenía una formación profesional, no podía decidir qué quería hacer, sino que aprendiendo oficio. Hace aproximadamente unos 20 años, estamos contando hasta pues, poquito tiempo, es que el sordo entra a la universidad, empieza a formarse, y si hacemos un sondeo a nivel general, lo que más se forman es en licenciaturas, en ciencias humanas. Bueno, eso sería otro punto de conversación más adelante.
Pero esas son las perspectivas de la persona sorda en nuestro país a estos momentos, ¿no? Y bueno, esta frase, como bien lo plantea aquí este autor, el mayor impacto de la sordera es sobre la comunicación, porque vemos que esas habilidades otras están bien desarrolladas, pero muchas veces la comunicación no es frustrante, no es difícil, no se ve la dificultad del sordo hacia el oyente, sino del oyente hacia el sordo, que no encuentra cómo comunicarse. A Ixa, que de pronto te ha tomado mucho como ejemplo, discúlpame contigo, a Ixa, que no conocía quizá de la población sorda, llegó a una comunidad con sordos y no sabía lengua de señas, y cuando ella intentó comunicarse con ellos era muy difícil, no sabía cómo hacerlo, posiblemente, ¿cierto? Pero ellos hacia Ixa les fluía y eran mucho más recursivos, más creativos a la hora de comunicarse. Bueno, por eso vemos que el mayor impacto es sobre la comunicación. En muchas universidades, bueno, aquí me han hablado que, que no tienen sordos, sino hipoacusos. Yo quisiera saber, voy aquí a leerlos, si los hipoacusos que están en sus universidades, no me están escuchando. Ok. Sí se escucha. Listo, perfecto. Los hipoacusos que están en sus universidades, ¿son señantes? ¿Usan lengua de señas o no? Es mi inquietud. Los que necesito que tienen hipoacusos en sus universidades. No son enseñantes, perfecto. Son oralizados. Bueno, leímos uno. Hay hipoacusos que sí son enseñantes, ¿no? Algunos enseñantes. Bueno, Lina, gracias. Bien. Vamos a hablar aquí un poco de la ley 982, que también es reciente, de 2005. ¿Por qué traigo esta ley? Esta ley a mí me encanta mostrarla siempre que me encuentro con ustedes. Bueno, aquí ya está Marco, que es nuestro otro compañero intérprete de aquí de la UPTC. La ley 982 es muy importante y es muy relevante porque esta ley nos habla sobre la comunidad sorda, ¿sí? Y además nos desglosa qué tipo de sordos hay en la comunidad sorda. Chris en su video bien lo planteaba, no todos son iguales, y pues bueno, no siempre, y aunque sabemos que es así, que todos somos diferentes, siempre empaquetamos a las comunidades o a la gente en un mismo paquete, ¿cierto? Entonces, la ley 982 nos habla de quién es la comunidad sorda, de qué es un sordo, y ahora los tipos de sordos. Entonces, está el sordo señante, está el sordo hablante, el sordo monolingüe, el sordo bilingüe, el hipoacuso. ¿Cómo así? ¿En qué momento aparecieron tantos sordos? Y además, habla de la lengua de señas. La lengua de señas como forma de comunicación de las sordos señantes. ¿Por qué reitero en este caso? Hay universidades en nuestro país que reciben únicamente sordos señantes, ¿sí? No reciben, si llega un sordo que no es señante, pues no entraría en ese proceso, digamos que diferencial. Hay otras universidades que reciben únicamente sordos que son oralizados, ¿cierto? No señantes, porque si es un sordo señante, ¿qué requiere? Que haya un intérprete, en este caso, ¿no? Que haya una mediación comunicativa. Y otras universidades que reciben de todos los tipos de sordos. Les cuento la experiencia de la UPTC. En la UPTC hay sordos señantes y hay sordos que no son señantes. O sea, hemos detectado sordos que van en tercer, cuarto semestre y no sabíamos que estaban porque no se sienten identificados como este sordo señante, sino como una persona con discapacidad auditiva, una condición de audición, y que su forma de comunicación es la oralizada y pues, ha desarrollado su forma de interactuar con el mundo de esa manera, oralizada, escrita, y es perfecto, está bien. ¿Por qué lo digo? Es importante que distingamos qué tipo de sordos están en nuestras universidades, con qué tipo de sordos nos encontramos, porque muchas veces pensamos que por ser sordo
hay que obligarlo a que, o no, él tiene que saber señas, él tiene que usar intérprete, no, ¿sí? Tenemos que conocer qué tipo de señas hay en nuestras universidades o en nuestros contextos para así mismo hacer las adecuaciones o las mediaciones con estas personas, con estos sordos. Judicios de sordos profundos, hay hipoacusos, oralizados y señantes. Ok, Judy. Bien, entonces, aquí vamos. Aquí no especifiqué esto. Entonces, cuando hablamos de los sordos, no, este que está en la ley, pero aquí no lo puse en la diapositiva, hablamos del sordo señante, ¿cierto? Bueno, primero empecemos con el sordo monolingüe. Sordo monolingüe o una sola lengua es el sordo que bien sea que se comunica exclusivamente de manera de lengua de señas y no tiene otra forma de comunicación, o sea, no comprende el español lecto escrito, pero ni fu ni fa, nada, ¿cierto? Sino únicamente lengua de señas. O el sordo monolingüe también puede ser el sordo que su forma de comunicación únicamente es oralizada, ¿sí? No sabe nada de señas. Y pues hay, ¿sí? Entonces, ese es el sordo monolingüe. Una única forma de comunicación que bien sea lengua de señas o la lengua oralizada. Y no reconoce la otra lengua, no la acepta, no le gusta. A veces queremos forzar al sordo, sordo, tiene que aprender señas porque es que usted es su forma de comunicación, es que es su lengua, no es su lengua, no le gusta la lengua de señas, ¿sí? Entonces, hay que reconocer qué lengua con que se siente identificado. Sordo bilingüe, aunque acá hay algunas discusiones, solo que estoy hablando desde la ley, ¿no? Hablo desde la ley, cómo la ley los cataloga. Sordo bilingüe, que es que maneja dos lenguas. Puede ser que el español no lo maneje bien, pero pues usa como formas alternativas de comunicación con alguien que no sabe lengua de señas, pues la lengua escrita. Escribe en su estructura. Ahí se ha dado cuenta cuando habla con los chicos de allá, si de pronto manejan un poquito de español, que escriben son palabras muy puntuales, ¿no? Trabajo yo no tener, o trabajo no tengo, ¿sí? Las formas de configurar los verbos, de usar la estructura gramatical del español nuestro, no lo manejan. ¿Por qué motivo? Porque la estructura de la lengua de señas es diferente. Ahora bien, no quiere decir que si así escribe, significa que son bobos o que no saben o que son palabras un poco más agresivas, brutos. No, no quiere decir eso. Quiere decir que está escribiendo en su lengua. Ya. Así como el inglés, ¿no? Eso es un cuento, porque el inglés, aparte de que no se lee cómo se escribe, también se escribe en diferente estructura al español. Digamos que Doctora, disculpe la molestia. ¿Puedo intervenir en algo? ¿Solo un minuto? Por favor, sí, señora. Sí, el caso es que aquí está presente en este chat la maestra con la cual aprendí a decir lo básico. Y acuérdese que ella está aquí conectada, se llama Aida, y nosotros, ella, yo y otro grupo de personas manejamos un contexto en donde hemos conocido personas que tienen problemas auditivos y se niegan a aprender la lengua de señas, porque también hay una especie de imaginario en que aprender algo que habla una minoría es retroceder de la evolución, como todo el mundo quiere aprender inglés o mandarín, ¿sí? Pero no lengua de señas. Entonces, lo que Aida y yo manejamos, yo no soy intérprete, Aida es intérprete de este grupo de sordos, es que nosotros manejamos el sentido humanista de esta condición. Es que a nosotros nos corresponde aprenderlo, pero el Estado está interesado en los que ya lo saben, ¿sí? Aprenderlo, así como aprendemos el inglés. Así ellos sean una minoría, y así esto dure años de convencimiento de que son personas solas en algún sentido, los que no tienen la posibilidad de ir a la universidad, sino que están en contextos vulnerables. Hay muchos sordos vulnerables
Y la condición económica del sordo es la peor de cualquier discapacitado, porque el ciego sale con su bastón y la gente lo ayuda, igual el otro y el otro, pero el sordo, pensemos en eso como grupo, que de aquí salga, digamos, una idea de que no todos los sordos tienen la misma condición social, y los que más sufren y que el Estado no los mira ni cinco porque no les interesa, son los vulnerables, los que están en las zonas de invasión. Con esos son los que trabajamos Aida más que todo, porque yo solo soy una pequeña aprendiz, nada más, ¿cierto? Y que me intereso y ahí voy en ese proceso. Eso es lo que quería comentar. Disculpe la molestia. No, no, tranquila, no es ninguna molestia y no te disculpas. Que no he hecho nada malo. Bueno, es que un poco, voy a agarrar un poquito y a tomar tres cositas. Primero, lo que Judith comenta acá, que dice que no tienen conexión gramatical como el español. Eh, bueno, digamos que su estructura sí la tiene. ¿M? Lo que pasa es que es una lengua ágrafa, una lengua que no tiene escritura, por así decirlo, que algunos estudiosos dicen que sí tiene escritura, que se puede de cierta manera escribir de manera en papel, ¿no? Me refiero a eso. Pero la conexión gramatical sí, sí está, o sea, sí tiene un sentido. Aquí está Marco, lo vamos a utilizar, usamos a Marco. Entonces, por ejemplo, eh, si yo digo en estos momentos, um, estoy cansadísima, estoy cansadísima. ¿Mm? Si alguien me dice, ah, dijo cansado, solamente es una palabra, solamente es una señal, ¿no? Cansado, no más, cansado, uso, ¿cierto? La palabra. Ok, voy a dar cambio de intérprete. Bien, Marco. Usó la palabra cansado. Pero cuando yo dije, estoy cansadísima, ese cansadísima, esa cuestión, sí está. ¿En qué está? En el gesto. Ahora, los conectores, la, lo, le, de. ¿Cómo decirlo sin decirlo? Digamos que sí está, ¿sí? Cuando una persona me está hablando de un árbol, lo que pasa es que cuando, en ese caso, no, espero la estructura de mi cabeza, que me enredé como en el cabello. Ah, cuando una persona sorda está hablando en su estructura en lengua de señas, ¿verdad? Habla en su estructura gramatical de lengua de señas. ¿Mm? Cuando el profesor está en la clase, está hablando en español, en la estructura que él aprendió del español. ¿Mm? Y pues eso pues, es algo que uno aprende toda la vida. Yo aprendí a decir el agua, ¿cierto? Porque en mi casa me decían, la agua. No, así está mal dicho, es el agua. ¿Mm? A pesar de que, pues, por códigos de estructura, empieza con A y es A, y entonces es femenina, pero, bueno, en fin, todos los códigos que pasan en el español. No sé, el gato está morido. No se dice morido, se dice muerto, ¿sí? Pero porque es una forma que vamos aprendiendo y vamos escuchando y nos van corrigiendo los mayores. Ahora bien, que el sordo diga esto, ¿cierto? No sé, por ejemplo, vamos a decir, el perro se murió, ¿sí? El perro se murió. Y más que el perro muerto, ¿sí? O perro morir. No quiere decir que él no, y aunque ya saben que perro, él, ¿cierto? Si es perra, es la, porque tienen que adecuarse a una lengua mayoritaria. ¿Sí? Pero los conectores sí existen en el discurso. En el discurso están los conectores, en la coherencia están los conectores. ¿Sí? Ahora bien, el intérprete, que es un mediador comunicativo, es un mediador cultural también, es el que tiene que ponerle los conectores cuando pasamos al español. Pero cuando estamos hablando en el español, tenemos que adecuarlo a la estructura de la lengua de señas. Es un poco totalizante. Podemos llamar que la lengua es muy concreta. ¿Mm? Es muy tangible, es concreta. Pues haces pasar refranes nuestros del español, refranes de la cultura mayoritaria, es muy complicado, porque es una lengua muy concreta. ¿Mm? Digamos que
así como pasa en el inglés, por ejemplo, para conjugar un verbo en el futuro, el verbo como tal no se conjuga. Usa uno, es que ahora se me da la palabra. Bueno, pero usan otra palabra antes, ¿cierto? Para decir que es futuro. ¿Mm? Aquí pasa igual. Entonces, vemos que cada lengua tiene su estructura, cada lengua tiene sus componentes gramaticales, lo que la hace que sea una lengua única, que toca aprender y que toca estar en contacto con ella para poderla entender y no comparar las lenguas. Bueno, en este caso, cuando hablamos de la persona en condición de discapacidad, en situación de discapacidad, tenemos que no decir discapacitado, ¿no? En ningún contexto, de pronto allá se le fue así por írsele, pero vemos que es una palabra que en estos momentos no usaríamos. El discapacitado, no, persona en condición de discapacidad o con discapacidad. Ahora bien, digamos que, por decirlo, por decirlo únicamente, y generar ahí algo de reflexión, algo de debate más adelante, quizá ya con un cafecito, a Ixa, personalmente, considero que, claro, las poblaciones las poblaciones en general, ¿no? En contextos sociales vulnerables, no únicamente los sordos, es mucho más complicado, por supuesto, ¿sí? Yo he trabajado con sordos ya hace muchos años, tengo familia sorda, tengo una prima sorda, entonces digamos que, bueno, y he trabajado con sordos a nivel de colegios públicos, en colegios privados, universidades públicas, universidades privadas, y digamos que esas condiciones de vida de los que tienen privilegios y los que no, creo que pasa con todos, ¿sí? Pasan con oyentes, pasan con sordos, pasan con ciegos, pasan con discapacidades cognitivas, con discapacidad física, ¿cierto? Que claro, se agudizan un poco más las inequidades, se agudizan un poco más las situaciones, lo vulnerable, que no consiguen trabajo, que se está, por ejemplo, nos contabas, esta zona de perdón, ¿cómo es el nombre? Invasión. La gran mayoría, podemos decir, tanto oyentes como sordos, de pronto el acceso a la educación fue hasta primaria, quizá los sordos ni siquiera primaria, ¿sí? Entonces yo creo que cuando hablamos de estas condiciones a nivel social, de personas con cierta vulnerabilidad, sea cual sea la condición, la discapacidad tenga o no tenga, se agudizan un poco más. Totalmente contigo de acuerdo. Y creo que el trabajo es un poco más, quizá fuerte, puede ser, ¿cierto? Por estas inequidades que encontramos en estas poblaciones. Bueno, voy a seguir. Bien, vamos a hablar acá del sordo con S mayúscula y el sordo con S minúscula. Yo no sé si los que tienen sordos con hipoacusia en sus universidades se identifican como sordos. ¿Mm? Es algo curioso, o sea, cuando yo lo supe por primera vez, un sordo que no se siente sordo, dije, eso ¿cómo es posible? O sea, es que eres sordo, nada que hacer, ¿sí? Pero no se sienten sordos. ¿Mm? Ahora bien, hay sordos, con hipoacusia, hay sordos que únicamente tienen un oído, el otro no lo tienen, pero entran en la categoría de sordos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del sordo con S mayúscula y el sordo con S minúscula, ahí vamos con eso lo que vimos hace rato, de la perspectiva clínica y antropológica. ¿Cómo me siento identificado yo como sujeto? Entonces, la Federación Mundial de Sordos hizo esta distinción gramatical pues, hace ya muchísimos años. Y el sordo con S mayúscula es el sordo que se siente identificado de manera, su condición, ¿sí? No, yo soy sordo, mi forma de comunicación de la lengua de señas, hago parte de una minoría comunitaria, ¿sí? Y soy sordo y
la lengua de señas, ¿sí? Amo la lengua de señas, se llama una comunidad sorda y somos una minoría. Ahora bien, el sordo con S minúscula es una persona, no, yo sí, pues, no escucho, tengo una condición auditiva, aquí está el problema, aquí está la situación, pero yo no me siento identificado como parte de una comunidad sorda que usa la lengua de señas como forma de comunicación. No, mi forma de comunicación es oralizada, es español lectoescrito, no es lengua de señas. Entonces, yo no hago parte de una comunidad minoritaria que lucha por sus derechos, que tiene una identidad propia, una lengua propia, una historia. No, yo no hago parte de eso. Yo hago parte de la comunidad mayoritaria y me comunico diferente. Sí, igualmente estoy oralizado y lectoescrito. Muchos pues usarán el implante coclear o el audífono, otros no les funcionará ni el audífono ni el implante, pero su forma de comunicación es la bien. Lee labios, habla, escribe y no se siente identificado como parte de una comunidad minoritaria. Es importante distinguir en nuestras universidades que solo tenemos. Si es un sordo que se siente identificado con la comunidad sorda, usuario de una lengua, que tiene una identidad como cultura, una historia como comunidad, o no. Si es un sordo, si es un sordo con una discapacidad auditiva, ¿sí? Pero su forma de comunicación no son las señas. Bien. Un segundo, por favor, que hablo con ustedes. Se me fue esto. Bien. Ya que hablamos del mundo sordo y la comunidad sorda. Parecía ser como algo parecido, ¿cierto? Cuando hablamos de la comunidad sorda, voy a empezar por lo grande comunidad sorda. Hablamos de todo este gran paquete, de todos los sordos. Entonces, las sorderas conductivas, las sorderas neurosensoriales, los que quedaron sordos porque, no sé, ya de viejito, ¿cierto? Uno de viejito va perdiendo, no es la palabra, Dios mío, perdón, no es la palabra, ya uno, ya de adulto mayor, ¿cierto? Va perdiendo algunas habilidades sensoriales, la visión, la audición, el equilibrio, ¿cierto? La parte kinestésica, en fin, ¿sí? Pero son gajes de la vida que van pasando. Y bueno, ahora con nuestra juventud, que se está mal cuidando todo el tiempo con audífonos, con eso a todo volumen, pues muy posiblemente, de aquí a unos 15, 20 años, haya una gran, la comunidad sorda sea más grande que la comunidad oyente, ¿no? Una posibilidad. Ahora bien, que esa comunidad sorda se vaya a comunicar en lengua de señas, no creo que sea tan viable, que sea tan posible. Un segundo, por favor. Entonces es muy posible que aquí a unos 15 años, 20 años, la comunidad sorda sea más grande, porque tenemos toda esa cantidad de jovencitos que como uno siempre es joven, uno piensa que la juventud va a ser para siempre, que uno no le va a pasar nada, en fin. Bueno, entonces aquí entran todos. Además, en esta comunidad sorda, ¿quiénes entran? Entran las personas que tienen contacto con personas sordas, padres, madres, hijos, hermanos, hasta los novios, los intérpretes, ¿sí? Todas esas personas que también tenemos contacto o que somos bilingües, por así decirlo, manejamos lengua oralizada y lengua de señas, hacemos parte de esta comunidad sorda, ¿sí? Todos los sordos. Ahora bien, cuando hablamos del mundo de sordos, es ese sordo con S mayúscula, esa identidad grupal, ese reconocimiento y autorreconocimiento dentro de una comunidad que usamos una misma lengua, que tenemos, sí, o sea, que luchamos por los derechos en común. Espero hasta acá haber sido clara. No sé, o sea, hasta acá hay alguna pregunta, alguna inquietud. Bien, vamos a leer. Ok,
Entonces, bueno, podemos decir que no se consideran sordos. Y suele pasar, ¿no? Yo soy hipoacuso, yo no soy sordo porque tengo resto auditivo. Pero legalmente, pero clínicamente, hacen parte de ese aspecto de la sordera. Así cuando hablamos del aspecto autista, por ejemplo, está desde el autista que pues interactúa con todo el mundo, como el autista que, o sea, ensimismado, ¿sí? Es un espectro. Aquí igual, estamos hablando desde el aspecto de la sordera. Entonces está el sordo hipoacuso, el sordo que, he conocido muchos sordos que tienen, o sea, sin audífono no escuchan nada. Con audífono, excelente. Escuchan muy bien. Otros que son hipoacusos no se consideran sordos. Otros hipoacusos se consideran sordos cuando les conviene, pero se consideran sordos. Entonces, digamos que está entre esa gama. Ahora ya decirle, no, usted es sordo, mano, usted es sordo porque usted, la ley dice que usted es sordo. Y luego digamos, pues no, tampoco, ¿no? Yo reconocer que es sordo, pero si dice que no, bueno, entonces no es sordo, está bien, no hay problema. Pero es importante reconocer ese espectro y qué tipo de población sorda tenemos en nuestra universidad. Posiblemente más adelante llegue otro hipoacuso que sí se considere como parte del mundo sordo. O sea, que sabe y le sirve y son muy inteligentes que para con la comunidad mayoritaria me comunico oralizado y escucho lo que me están diciendo. Pero con la comunidad sorda uso la lengua de señas. Y cuando puedo demostrarme como sordo, me comunico en lengua de señas. A pesar de tener proceso auditivo, pero su identidad es como sordo. No sé si sea hasta ahí un poco claro el tema. Sí, yo creo que sí, profesora, porque el hipoacústico, nosotros decimos en nuestro contexto hipoacústico, el que oye, de alguna manera oye algo y puede hablar algo, pero los que nosotros conocemos en nuestro contexto hablan lengua de señas, Okay. a Claro. pesar de que pueden escuchar y escuchar y hablar, hablan lengua de señas. Ok. Ajá. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he conocido hipoacusos que tienen una audición casi como la mía. Yo decía, es que usted no es sordo, ¿cierto? Pero no, o sea, Eso es valioso, me parece a mí. sí. Ah, perfecto. Otros que son Ya volviste, ¿ah? Te había sido. Ya, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, he conocido sordos hipoacusos la que, gran mayoría no le interesa. sí, no, te vas. Em, entonces, retomando un poco, he conocido hipoacusos que tienen muy buena, o sea, tienen excelente audiencia, como sabe usted, porque qué intérprete, si usted escucha, usted sí, pero su forma de comunicación y su identidad es sordo. ¿Y aquí le vamos a hacer? Nada, ¿cierto? Porque es como se siente identificado, como el sordo que no escucha nada, pero dice, no, yo no quiero intérprete, yo me bandeo solo, yo no los, ahí te sabe, ahorita más adelante vamos a ver esas cuestiones especiales. Un sordo que es sordo, pero no quiere señas, entonces, ¿cómo hago? Pues hay que buscar estrategias comunicativas que reconozcan a la persona en su identidad. Perfecto, sí, señora, es cuestión de respetar esa identidad, tienes toda la razón. Lina. Bien, la educación de los sordos. Aquí va a ser un poquito pues, muy a grandes rasgos. Digamos que algunos profesores, algunos se preocupan porque consideran que la lengua de señas es tan, puede ser totalizante, pueden creerlo, ¿no? Tan general que no tiene la capacidad de abordar los conceptos propios de una ciencia. Error, ¿cierto? Error, porque es una lengua que también puede responder a las necesidades de la ciencia, a los conceptos de una disciplina. Aquí tenemos unas dicotomías, ¿no? Entre la lengua oral y la lengua gestual, entre si un profesor que está con 30 estudiantes, 40 estudiantes, 25 estudiantes, y de los cuales 24 son oyentes y uno es sordo. Entonces, ¿qué hago?
le dejo al sordo el intérprete y yo me quedo con los oyentes, o me pongo todo el tiempo preso al sordo y que los oyentes que se acomoden. Creo que son las dicotomías y son las cosas que nos pasan en las aulas de clase o nos pasan en las universidades, ¿no? Y poder comprender, tener esa percepción, la comprensión de las diferencias en la misma comunidad sorda. Por eso, cuando sigamos a hablar de, bueno, entonces si tengo un sordo en el salón, ¿yo cómo hago? Deme un manual, una guía, complejo, complicado decir, si tiene un sordo, haga lo siguiente, 2 puntos. Claro, hay cosas muy generales que se pueden abordar, pero todo partiría de qué? De lo que hemos visto esta última hora, ¿no? De qué tipo de sordo es, cómo se siente identificado, cómo se comunica, cuáles son sus bases académicas, porque hay algo que no se puede negar, que es un sordo que es usuario de la lengua de señas, ok, cambio, un sordo que es usuario de la lengua de señas, bueno, hace muchos años, ahora ya casi no tanto, pero entraba muy tarde al colegio, por ejemplo. Entonces acababa su bachillerato, acababa su primaria a los 15, 16 años. Y luego acababa el bachillerato por allá a los 23, 25 años. ¿Sí? O sea, una educación tardía, aprendía tarde la lengua porque su familia, la mayoría era papá, mamá, hermanos, tíos, todo el mundo oyente, él solamente era el sordo, entonces no tenía cómo comunicarse, no tenía cómo desarrollar un lenguaje, ¿cierto? No tenía cómo fortalecer esta lengua, porque la mayoría era oyente y esos oyentes no se dan señas, entonces pues este medio aprendió a hablar, pero ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Entonces hay muchas diferencias respecto a cómo son esos fundamentos académicos de escuela, de colegio. Otros, como por ejemplo pasó con Aixa, son de pronto chicos que no han entrado a la escuela, al colegio, de pronto a primaria. Y otro error es que ahorita, ¿no? Pues nos llegan los sordos o los chicos con discapacidad a las aulas, los profesores no están preparados, no están capacitados, no están formados para atender a población con discapacidad. Entonces, ¿qué hace? Pasarlos, ¿cierto? Muchos, no todos, no digo que todos, pero pasarlos, porque es que, bueno, ¿yo qué hago? Tengo 40 estudiantes, cada uno es un mundo distinto, y me llega uno con más cosas distintas, ¿y yo cómo hago? Entonces, decimos que es como un ciclo que va ahí trastabillando, esa cadena va ahí trastabillando, y llegan a veces a las universidades, lengua de señas muy suya, lectoescritura pues muy básica, no comprende muchos conceptos que mira, ay, como que hay, a ver, ¿cómo así que es responsabilidad? Y él pudo ver toda la vida la señal de responsabilidad, toda la vida, y sabe qué es responsabilidad, ¿cierto? Sabe qué es responsabilidad y sabe lo que significa responsabilidad. Pero cuando la vio escrita, responsabilidad, ¿eso qué es? No sé, profesor, ¿qué responsabilidad? Ay, ¿cómo si usted no sabe qué es esa vaina? Y digamos que no es culpa de él, no es culpa del profe, no es culpa de nadie, es culpa hasta del sistema. Pero entonces, por eso no se puede un enfoque unilateral, una única cartilla de cómo educar al sordo. Claro, habrán manuales, habrán propuestas que son válidas, pero tienen que partir primero de un contexto, de la persona que nos llega o las personas que están en nuestra universidad. Bien. Ahora, cuando encontramos un sordo hablante, ¿cierto? Un sordo monolingüe hablante, pues primero hay que identificar el tipo de comunicación. Ya descubrimos que es un sordo hablante. Es un sordo hipoacuso, sí, se dice hipoacuso. Y su forma de comunicación, pues, ¿cuál es? ¿Usted lee labios o alcanza a escuchar? Entonces puede que tenga el implante coclear, puede que tenga el audífono, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo se comunica si es hablante? ¿Lee labios o no lee labios? ¿Le tengo que hablar fuerte o le hablo pasito o le hablo normal? ¿Cómo le hablo? Hay que empezar a identificar qué tipo de sordo hablante es, porque
es hipoacuso. Entonces empezamos a gritar y alzar esa voz y que todo, no, pues él cómo percibe mi voz, ¿cierto? Porque puedo escuchar izquierdo o derecho, ¿cierto? Y si es forma escrita, pues que sería lo que sería la mayoría. La ubicación, pues uno básico frente a la persona, bueno, sea sordo hablante, sordo señalante, sería frente a la persona, que nos... frente a la persona que nos ubicaríamos y que haya una buena iluminación, ¿no? Y es muy importante el contacto visual. O sea, nada que hacer. El contacto visual es muy importante para corroborar si nos está captando la información. A veces eso como que, ¿qué? Sí, el ojito medio cerrado, me hago de ladito, me indica si está o no percibiendo la información. Como es un sordo hablante. Ahora, si tenemos un sordo señante, y en este caso es un sordo bilingüe, que es un sordo que entra, un sordo señante que entra a la universidad es un sordo bilingüe, ¿cierto? Sabe lengua de señas y manejará español lecto escrito. Nada que hacer, porque entra a la universidad y el lenguaje académico es el lenguaje escrito, ¿verdad? O sea, lo que no está escrito no existe, decía mi profesor. Entonces, es un sordo señante que entra a la universidad, es un sordo bilingüe. Ahora, identificar sus tipos de comunicaciones. Uno, lengua de señas. ¿Qué nivel de lengua de señas tiene esta persona sorda? Dos, es un sordo, ¿cierto? Pero es un sordo hipoacuso, es un sordo profundo. ¿Qué tipo de sordo es? ¿Tiene ayudas auditivas? ¿O sea, es un sordo con implante? ¿Un sordo con audífono? Ahora bien, tiene audífono, tiene implante, pero le sirve para que el implante y el audífono. A muchos les sirve para percibir el ruido del ambiente, más no para discriminar lo que dice el ambiente. ¿Mm? Y pues también debemos reconocer cuál es su nivel en la forma escrita. Si tiene un buen manejo de la lengua escrita o definitivamente es más estructura lengua de señas y no tiene tanto contacto con el español lectoescrito, hay que identificar el nivel de lectoescritura de la persona sorda. Nos ubicamos frente a él, por supuesto, y tiene que haber una muy buena iluminación. Importante también aquí el contacto visual, verificar si la información es clara, si lo que le hemos dicho le ha llegado. Ahora bien, si es una persona sorda, señalante, sorda profunda, vamos a hablarle a la persona sorda, ¿no es cierto? No al intérprete. Yo más un favor, Marco le dice a él que si entendió, no, le hablo directamente a él. Él estará viendo el intérprete porque pues es el que tiene que ver, ¿no? Para que le diga. Pero, ¿me entendiste? La información fue clara y lo estoy mirando a él, porque es que es con él que estoy hablando, que requiero de Marco para que me sirva como puente comunicativo en ese caso, pero estoy hablando con él directamente. Y eso creo que hace que se sienta más persona, ¿verdad? Listo. Ahora bien, ¿cómo se comunica una persona sorda señante? Pues aquí ya la mayoría nos ha manifestado que tiene contactos con sordos y en este caso señantes. Después uno, la lengua de señas es la lengua de la comunidad sorda, ¿sí? La cual posee su propia sintaxis, su propia gramática, su propio vocabulario, ¿sí? Es muy rica, es muy compleja como cualquier lengua oral, ¿sí? Se compone de unos signos, pues, de unas señas articuladas pues, con las manos, ¿cierto? Además de unas expresiones faciales, de una mirada intencional, tiene un movimiento corporal. Ahora bien, ¿qué no es lengua de señas? Hace parte de la lengua de señas, sí, pero no quiere decir que eso sea lengua de señas. El alfabeto dactilológico, ¿cierto? Hace parte de la lengua de señas, por supuesto, A, B, C, D, y cada palabra tiene su seña. Pero eso no quiere decir que eso sea lengua de señas. ¿Mm? Y pues unas señas que tienen un concepto, o sea, las señas como tal, que sí tienen un concepto y tienen un significado, la seña. Entonces, eso hace parte de la lengua de señas.
Este cómic es muy bonito. Es de una persona, es americano. El esposo es sordo, la mamá es intérprete y el hijo pues es oyente. Entonces hice un cómic de cómo es convivir, ¿no? Además de ser un sordo profundo, la mamá intérprete, el niño ver todo esa unión de esos mundos. Y eso es tomado de allí. Entonces, la lengua de señas es una lengua como cualquier otra lengua, pero su recepción fuerte es la parte visual, ¿sí? No escuchamos por los oídos, sino que escuchamos por los ojos. Y hablamos, no por la boca, sino que hablamos por las manos. Y una expresión gestual. No es auditiva, pero sí cumple reglas gramaticales. No es como que, son mamarrachos, son mímicas, son cosas ahí. No. Tiene alguna estructura realmente. No, y ahorita hablamos de señas, de lengua de señas puras, signadas, como lengua de señas signadas, sino de como así. No es igual esto que lo otro, no. Son cosas muy diferentes y son estructuras distintas que hay que comprenderlas y como intérpretes sabemos cómo, que requieren, ¿no? Posiblemente AISA, que va a estas comunidades vulnerables, su lengua de señas no sea lengua de señas asignada, sea una lengua de señas de las que dice que son puras y es netamente lengua de señas, ¿cierto? Diferente a sordos que van a la universidad. Su forma, su estructura puede cambiar un poco en ese discurso académico, pero sigue siendo lengua de señas. Voy a leerles aquí un poco la diapositiva. Dice, qué chévere que tú sabes lengua de señas. Es igual que el inglés, en este caso, ¿no? O el español. No es diferente. Entonces, déjame mostrarte lo diferente que es, ¿no? Entonces, dragón. Ahí le deletrea, D-R-A-G-O-N. Y enseñas qué es y le muestra el dragón. Creo que eso es un ejemplo muy sencillito, pero es muy lindo y creo que es muy real, ¿no? Entonces, decir el helado está rico como, uy, qué helado tan rico. Lo digo, ¿no? Oye, qué helado tan rico, qué chévere. Pero si digo yo, cuando si estoy con un sordo y estoy con el helado, el rico se me va a ir por todas partes, ¿no? No, qué rico y ¡pum! Los ojos me brillan, el helado se derrite de lo rico que está. Entonces creo que esta imagen nos podría simplificar qué es la lengua de señas y la forma de comunicación de las personas sordas. Vamos a hablar un poco de la lengua de señas. Ahora sí. Los sordos... María Fernanda, buenas tardes. Mi nombre es Aida. Quería Sí, intervenir, si me lo permite, por favor. por supuesto, te escuchamos. Sí, el punto que usted ha aclarado sobre identificar si una persona es sorda es importante o hipoacústica. La razón es que un sordo no habla porque no escucha. Él no conoce los sonidos. Entonces es una de las razones principales por la que el sordo, y un sordo hipoacústico puede escuchar sonidos. Cuando usted dice que se le puede implantar ellos pueden tener por vibración, escuchar los sonidos fuertes, es por vibración. Pero también quería decirle, cuando usted dice que el abecedario o el alfabeto no hace parte del lenguaje de señas, no hace parte en el sentido cuando uno trabaja con los sordos, es más bien para trabajar el español. ¿Por qué? Porque si ellos conocen el abecedario, ellos pueden aprender el español. Otra de las cosas importantes en el lenguaje de señas, las universidades, porque creo que en Colombia no hay una universidad para sordos solo. Entonces, cuando uno trabaja con sordos, solamente con ellos, el trabajo se hace más eficaz. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo entre ellos, no le interrumpe los oyentes o no están cogiendo
forma de los oyentes, solamente están trabajando su cultura. Lo otro también que quería recalcar es que nosotros como personas que estamos ayudando a los sordos a conocer sus lenguajes, tanto cuando ellos lo hacen en forma de su lenguaje, es importante lo que hizo FENASCOL. FENASCOL unificó la lengua de señas para toda Colombia, por eso se llama lengua de señas colombiana. Sabemos que en todas las regiones hay una seña para ellos hablar internamente, pero sí estamos muy agradecidos con FENASCOL de que unificó todas las lenguas de señas para cuando uno vaya a cualquier departamento, cualquier capital, uno pueda entender lo que dice un sordo en cada departamento. Entonces, eso era lo que quería compartir. Maestra María Fernanda, creo que está Fernanda silenciado su tiene en estos micrófono. momentos problemas con el micrófono. Les pide que por favor la esperen 2 minutos mientras soluciona. Ah, listo, Marco, listo. Me tocó así porque no podía de la otra manera. Qué pena con ustedes. Sí, Aida, digamos que compartimos más acá. Bien. Sí, digamos que lo que tú planteas, al inicio sí se planteaba respecto a la lengua de señas colombiana y esa que es una lengua reconocida a nivel nacional, ¿verdad? Pero también se reconocen que por cada región, por cada territorio, hay unas lenguas propias de lengua de señas, ¿sí? Unos códigos culturales que, por supuesto, insisto, FENASCOL, más que FENASCOL, ¿no? Porque también antes de FENASCOL estaba Sordevoc, que fue la primera sociedad de sordos a nivel nacional, y luego pues, surge FENASCOL, que ya empieza a hacer esa unificación, como usted bien lo planteaba, y a llegar a territorios aislados para esta formación a la comunidad sorda. Pero yo siento que más que en formación en lengua, era formación de identidad como comunidad. Y curiosamente hay sordos, no sé si en el caso de ustedes pase, pero hay sordos profundos, he conocido muchos sordos profundos que oralizan, ¿sí? Entonces digamos que, claro, el sordo ahora no habla, por supuesto, porque no habla de manera oralizada, para aclarar, porque sí habla en su lengua de señas, pero no oraliza porque no escucha, y creo que esa es la primicia fundamental de los sordos. Pero hay sordos adultos que sí hablan y son sordos profundos. ¿Por qué? Porque su formación o su enseñanza escolar fue esa, la terapia, y fue enseñarles a hablar. Mi primera sorda profunda no fue oralizada, pero aún así ella emite ciertas palabras. Claro, no como un hipoacuso, no como nosotros, por supuesto, porque su forma de comunicación no es la oralización, pero hay sordos profundos que sí mantienen conversaciones de manera oralizada. Yo hace como unos 6 años tuve la oportunidad de estar como intérprete en un comité de FECOLDES en Bogotá. Habían sordos, es que no se me puede olvidar. Yo soy de Neiva, yo soy del Huila, y habían sordos de el Huila, habían sordos de Barranquilla, o Cartagena de la Costa, habían sordos de Pasto, había un sordo de Medellín. Y era increíble, o sea, era increíble cómo, a pesar de ser sordos profundos, se ven permeados por sus territorios. Y es muy diferente
ver enseñar un sordo de la costa a ver enseñar un sordo de Bogotá o de Boyacá, por ejemplo, ¿sí? Del Huila. Y hasta los acentos se le salen en sus formas de emisión de sonidos. Entonces, sí, evidentemente hay una lengua de señas colombiana, por eso se llama LSC, tienes toda la razón, por eso en la ley del 96 está que la lengua de señas colombiana es la lengua de los sordos, ¿sí? En Colombia, pero me queda desconocer también que hay lenguas propias. Y cuando se reúnen sordos de diferentes territorios, les lleva un buen rato poderse entender entre ellos, porque son formas propias de comunicación, ¿sí? En Colombia no hay universidades únicamente para sordos, pero sí hay colegios. Aquí en Boyacá, aquí en Tunja, hay un colegio, y espero estar la... ¿Cierto, Marco? ¿Cierto, Marco? Acá en Tunja sí es cierto, un colegio. Ok, sí. Aquí en Tunja hay un colegio que es únicamente para sordos, ¿sí? Y por supuesto, eso genera unos procesos diferentes de enseñanza, porque estamos enseñando desde su lengua. Es muy distinto, inclusive profesores que vienen de Estados Unidos, ¿sí? No a aprender, no a enseñar lenguas de señas, no, sino que a esos intercambios de docentes a universidades dicen, no, es que la matemática se enseña diferente en Estados Unidos a Colombia, es muy diferente cómo se enseña. Claro, porque es que la enseñanza está arraigada a un contexto, a un territorio. Entonces, enseñarle a un sordo en lengua de señas es muy diferente, por supuesto que sí. Y puede que sea mucho más productivo, clarísimo que sí. Hace unos 10 años, yo creo, 15 años, hubo una bueno, en Bogotá estaba el INSOR, bueno, el INSOR aún existe, ¿no? El INSOR como Instituto Nacional para Sordos aún existe, pero ya no es un colegio, porque hace como unos 10, 15 años el INSOR era un colegio. También hasta primaria, hasta quinto de primaria. Y la formación y los sordos que vemos hoy en día de ese colegio tienen una formación muy diferente a sordos por inclusión. Claro que sí, por supuesto que sí. Y vemos y en Bogotá hay colegios para sordos como La Sabiduría, el Filadelfia, el ICAL, que son únicamente para sordos. Y evidentemente es distinto. ¿Qué pasa? Son costosos, son privados. Y tener un colegio solo para sordos, no, digamos que estatalmente no es posible. En Bogotá esos colegios son privados, además por inclusión. Pero los de inclusión primaria son solamente sordos, aula integrada, y ya en bachillerato son de inclusión. ¿Les da otras estrategias comunicativas? Sí. ¿Desarrollan otras habilidades comunicativas? Por supuesto. ¿Como cuál? El manejo del intérprete, por ejemplo. Entonces, por eso la lengua de señas, ¿sí? Que es la lengua, la forma de comunicación desde los sordos, y pues los hipoacusos que se sienten identificados como sordos, vendría siendo pues ese proceso que aquí vamos a tratar, ¿no? Entonces, la lengua de señas es su lengua natural, es una lengua natural, perdón, y será pues en este caso su primera lengua, o la lengua materna. Pues es que la mamá es oyente. Bueno, sí, pero su primera lengua sería la lengua de señas, porque después es como empezó a adquirir la información del mundo que le estaba rodeando. Es visomanual, visogestual y visoespacial, ¿sí? ¿Cómo así? Es visomanual porque bueno, tengo que estar viendo las manos. Es visogestual porque hago uso de esos componentes supragmentales, ¿no? La gesticulación, y visoespacial, porque es una lengua en 3D, como se conoce, ¿no? Uso de todo este marco. Y los componentes querológico o fonología de la lengua de señas es que tiene una configuración, tiene una orientación, tiene una articulación, un movimiento, un punto de contacto, componentes no manuales, o sea, es una lengua completa. Es una lengua completa que no se puede minimizar a únicamente señas. De pronto yo no fui clara o hubo aquí un corte con mi internet, pero cuando yo hablaba del alfabeto dactilológico, yo hice relación de que el alfabeto dactilológico hace parte de la lengua de señas,
pero no quiere decir que sea lengua de señas, ¿sí? Entonces, yo me aprendí el alfabeto dactilológico y ya aprendí señas, no. Como bien decías, Aida, es una herramienta para enseñar español. Es una herramienta para que el oyente aprenda una palabra nueva. Entonces, el sordo hizo, por ejemplo, ¿qué? Y el oyente, ay, ¿qué es eso? Entonces, le deletreo, universidad, y le deletreo, ¿sí? Y se usa una herramienta que es el alfabeto dactilológico. Pero aunque hace parte de la lengua de señas, no significa que el alfabeto sea la lengua de señas como tal. ¿Mm? Porque la lengua de señas es todo esto. Todo esto hace parte de la lengua de señas. Bien, aquí vamos a hablar un poco ya sobre el perfil, el rol del intérprete. Bueno, pues el intérprete de lengua de señas, hablando ya en este caso, es una persona, es un usuario, aquí a una persona, ¿no? Por eso yo creo que no creo que sea imposible, pero va a ser muy complicado, muy difícil que un robot sea un intérprete, porque teniendo en cuenta todo lo que anteriormente mostrábamos, ¿cierto? De lo que es la lengua de señas y todo lo que implica la parte gestual, el movimiento, que yo no voy a decir, para decir tú en dónde vives, yo no voy a decir tú en dónde vivir, no, porque eso es vivir, ¿no? Vives. Yo no, o sea, si dice tú en dónde vives, yo no voy a decir tal cual, tú, coma, espacio en, espacio donde, espacio vives. Eso no se pasa en lengua de señas, ¿sí? Yo lo diría, casa suya dónde, ¿sí? Tú vivir dónde, o vivir dónde, ya. Y el tú en dónde está, en la mirada, pues mirando a él, ¿cierto? Vivir dónde. ¿Mm? Entonces, por eso yo considero que está muy complicado que el rol el rol del intérprete como tal sea fácilmente cambiado por un robot. ¿Posible? Esto ya todo es posible, por supuesto. Pero pronto, bueno, pues quién sabe cómo va la tecnología o si yo alcance a ver la vida. Entonces, el intérprete es una persona que tiene habilidades en dos lenguas. En su lengua materna, que es el español hablado, ¿cierto? El español, el castellano oral, y tiene habilidades y se desempeña muy bien en una segunda lengua, en este caso, la lengua de señas. ¿Mm? ¿Qué hace el intérprete? Pues transmitir la información que están pasando los dos interlocutores, el profesor, el estudiante o la persona oyente y la persona sorda. Esa información del oyente al sordo, pues se lo paso a señas, ¿cierto? En su estructura, del sordo al oyente se lo paso oral en su estructura, para que sea comprensible en ambas partes. Y recordemos, el intérprete es más que un puente comunicativo que pasa información, también es un mediador cultural, porque es que hablamos de dos culturas, la cultura de los oyentes y la cultura de los sordos. Son dos culturas muy distintas. Hay cosas que para el oyente pueden ser muy irritantes de la accionar o del decir del sordo, pero hace parte de su cultura y como intérprete debo también mediar esos casos. El intérprete no es un hablante más en la conversación, es un mediador en este caso. Por eso, pues, vemos que en las universidades o en los contextos en que se desempeña el intérprete hay una preparación, perdón, es alguien que tiene, pues, ha tenido una capacitación previa para poderse, o una formación previa para poderse desempeñar en ese campo. Es una persona que es neutral, digamos que no es como que aquí escuché, ve, interrumpe la conversación, vas a ver, se acabó de ahí y fue y lo divulgó, no, es confidencial, ¿cierto? Hablamos de un sujeto que es imparcial, que es neutral, no omite información, no añade información, digamos que es flexible, en este caso en que es flexible en la viabilidad de ambas culturas y bueno, y esos valores que debemos tener como ética los intérpretes. Y algunas sugerencias que podemos tener cuando nos comunicamos con una persona sorda. Aquí quedo como compañero, pero pues como con otra persona sorda. Es importante mantener el contacto visual, ¿no? Con la persona sorda. Cuando tengamos trabajos con ellos, bien sea desde bienestar
o en clases, o de salud, o no sé, vamos allá, esto quizá, y en nuestra universidad, por ejemplo, hay servicio de interpretación, tener en cuenta el sordo. ¡Ay, llegó un sordo! ¡Ay, caramba, llegó el sordo! Busquemos un intérprete, porque ¿qué hacemos? No, pues, si sabemos que va a venir un sordo, pues con anticipación, lo sabemos quién es. Entonces, ok, yo me preparo para decir, yo no sé señas, pero entonces acá hay intérpretes, para busquemos un intérprete, para que haya una buena comunicación, porque es sordo, no hay intérprete, no importa, eso nos escribimos, y puede que le entienda gran parte, pero el sentido que usted quiere como tal decirlo, se va a perder de pronto en el transcurso del camino. Es importante recordar que tenemos una persona sorda. Aquí pues trabajan, hay intérpretes, están en clase, se han cualificado y tenemos esos grupos por WhatsApp y enviamos audios. Por favor recuerden que mañana es la exposición y como, por favor recuerden que mañana vamos a hacer el taller de tal cosa y no como que el sordo como que bueno, que soy sordo. Sí, recordar esas cosas, conocer el tipo de sordo que tenemos en este caso. Y bueno, las pausas activas es muy importante. ¿Por qué? Porque nos cansamos visualmente y también el intérprete de interpretar. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, lo que yo tendría por decir con esta presentación. Digamos que aquí es el correo de bienestar de aquí de Tunja, bienestar.desarrollo humano, tunja@uptc.edu.co. Y bueno, yo dejo aquí de compartir pantalla. Mentiras, aquí, de acá. Aquí cierro y dejar de compartir. Listo. Voy aquí a leer. ¿Cuál es la forma correcta para hablarle? ¿A quién? ¿A un sordo o a un hipoacuso? Cándida. Bueno, tú me preguntas y yo te pregunto para poder, digamos, que dar una respuesta adecuada. Bueno, casi adecuada, casi acertada, ¿no? Por aquí nada está escrito, nada está dicho. Además que trabajamos con personas. Y trabajar con personas es trabajar con mundos diferentes todos los días. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para hablarle a qué? ¿A una persona sorda, a una persona sorda señante, a un hipoacuso? No, entonces, mientras nos contesta Candelaria, Lina nos hace una persona sorda, perfecto. No. Al inicio yo les comentaba que a veces es más la limitación de parte de uno para hablar con los sordos que el sordo para hablar con uno. Ellos tienen como más habilidades espaciales, gestuales, de todo, para poderse comunicar con nosotros, ¿sí? La forma adecuada de comunicarse, bueno, pues si no tenemos pues, con el servicio de interpretación, puede ser una forma adecuada. Si no está el intérprete, corroborar si la persona pues maneja el español lecto escrito. Y si lo maneja, pues vamos a escribir de manera sencilla. Entonces, por ejemplo, no sé tú, Candida, en qué área te desempeñas. Entonces, por ejemplo, si tú eres de bienestar, estoy inventando, ¿cierto? Y eres psicóloga, entonces tú le vas a preguntar, le vas a escribir, cuéntame en qué te puedo ayudar en estos momentos. Ok, pues es algo muy, seamos concretos. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Sí? ¿Qué? Cosas muy puntuales cuando hablemos con ellos, ¿no? Debemos que no ser tan extensivos a la hora de preguntarles algo escrito, sino que puede ser algo mucho más conciso y mucho más corto. Lina nos comentaba que no podemos desconocer el impacto e influencia del territorio y las culturas totalmente. Por supuesto, o sea, el territorio influye muchísimo. Recientemente yo soy de Neiva, del Huila. Trabajé muchos años en Bogotá. Ahora estoy en Boyacá. Y aunque hacen parte del interior, hay diferencias, ¿sí?
hay diferencias. Y uno tiene que pues, reconocer eso y digamos que reconocer y respetarlo, ¿no? Esas diferencias. No sé si alguien quiera adicionar algo, quiera decir algo, preguntar algo, replicar algo. Bueno, yo quiero, con la persona que preguntó cómo hablarle a un sordo. O sea, hace poquito estuve en Europa y yo no hablo sino español, ¿sí? Pero tenía que ir al supermercado a comprar comida, tenía que salir y coger el tren, el autobús, etcétera. Entonces, hay todas las maneras y habilidades de uno, no solo de hablar, sino de señalar o de hacer gesto, la gente le ayuda a uno, ¿sí? Pero, ¿qué nos cuesta? A mí me ayudó mucho saber en inglés. Hola, ¿me puedes ayudar? O, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Saludando también, la gente agradece en inglés, que es lo único que sé, ¿cierto? Y eso me ayudó mucho. ¿Por qué nosotros no aprendemos a decir hola en lengua de señas? ¿Cómo estás? O muchas gracias. O ¿en qué te puedo ayudar? O ¿me puedes ayudar? Eso sería genial, porque uno se encuentra con un sordo y uno puede decirle al menos cómo te llamas o cómo estás. Eso ya es un vínculo de afecto, de solidaridad con el otro, ¿sí? Sí, todos en inglés sabemos hi, hello, hi, hello, how are you, how are you. Y eso lo aprendimos de chiquitos en la escuela. How are you, how are you. Yes, how are you, me enseñaron a mí, ¿cierto? Eso ya es abrir al diálogo, eso es abrir, y uno ahí después con las manos, con los gestos se puede comunicar. Me parece a mí, porque yo lo viví en Europa y aprendí algunas palabras, pero el poquito inglés de cómo estás, hola, ¿me ayudas? ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está el pan? Lo básico. Me ayudó. También uno podía ayudarle a un sordo a aprender leche, pan, no sé, pollo, lo que sea. Se me ocurre, ¿no? Porque estamos hablando de lengua y de lenguaje. Solo eso. Y eso no es cierto, chaparrón, diría el, canal, ¿no? La televisión. Así es, cuando hacemos, aprendemos cosas básicas de la lengua de señas, ¿cierto? Además de respetarlo, lo reconocemos como sujeto, lo reconocemos como otro, y eso es muy importante. Pero vemos en este caso, Aida, pues asumo que estás es en la universidad, en algún contexto, y he visto que muchas universidades están haciendo acercamiento a la lengua de señas, pues buenísimo. Eso es un primer paso. Es un primer paso para empezar a acercarnos a la comunidad sorda, ¿cierto? Pues, al mundo sordo, nos faltaría mucho, pero a esa comunidad sorda y reconocer al otro como otro mundo, con otra lengua, eh, lo respeta, lo reconoce y genera esos vínculos como bien planteabas, Aida. Bueno, estamos sin palabras, caray, no. No, ¿cómo así, maestra María Fernanda? Tienes que movilizar a los compañeros que están participando del espacio. Pues mientras se animan de pronto a clarificar algún tipo de dudas o aterrizar alguna idea que tengan, agradecerte en primera instancia, maestra María Fernanda, uno por abrirnos tu espacio personal, ¿no? Tu agenda personal al Nodo Oriente, porque precisamente en las pequeñas batallas, en estos pequeños detalles, en estos espacios donde confluimos aquellos que tenemos necesidad de requerimientos, intereses en empezar a romper esas barreras, y a veces son esas barreras propias, ¿no? Frente a las personas con discapacidad, frente a lo que es diferente a nosotros. Decirte que el nodo y el comité pues está agradecido por la amplitud y de pronto como la contextualización, la conceptualización, el detalle de pronto de recordar, y aquellos que de cierta manera no tenían
cierta información clara. Yo creo que es un primer ejercicio que se hace en marco pues, de este contexto nacional que hoy nos convoca a todas las instituciones de educación básica, media, superior a empezar a generar estos espacios de transmisión de conocimiento, de romper barreras, de reconocer a ese otro como un igual y bueno, o sea, muchos desafíos, muchos retos, pero el ejercicio viene precisamente desde esa convicción, desde esa motivación, desde esa pasión que todos los que estamos aquí conectados, pues lo mostramos en cierta manera y de diferentes formas en nuestro quehacer diario. No es fácil, como su merced lo decía, no es fácil, digamos, para un maestro, para un docente, porque pues es un reto también para ellos, ¿no? Es un reto personal de cómo yo rompo todo lo que tengo en mi mente, deconstruyo esa sociedad o aquello que nos transmitieron y empiezo a transformar mi pedagogía para abrirla y diversificarla a esos estudiantes o a esas personas o a esos compañeros o a esos pares que en algún momento pueden presentar una discapacidad. Entonces, agradecerte, maestra. Gina también te extiende el agradecimiento, se le presentó por ahí una situación, su merced sabe, ya en la UPT se los ponen a trabajar mucho, entonces no pudo estar acá en el cierre, sin embargo, pues estoy yo aquí como coequipera de la doctora Gina, entonces agradecimientos totales, agradecerle pues a las personas que se dieron este espacio también de reflexión. Veía que hay personas que se conectaron no solo de acá de la región, sino también de otras partes del país y eso nos pone muy felices porque definitivamente la virtualidad también ha generado el romper esas brechas de distancia y de que el conocimiento no se quede en un solo lado, sino que sea de amplio espectro y de uso por las diferentes zonas del país. Entonces, mi profe, muchas gracias. Ahí vamos mirando qué van diciendo, quién quiere participar. Ahí como en los últimos momentos, minutos de fama que tenemos. No, a ti y digamos que a este encuentro, agradecer por abrir el espacio, ¿no? Para poder abordar, ¿no? O tener unos indicios, algunas bases, algo básico, porque pues evidentemente nada está escrito, todo, digamos que puede ser cambiante y pues o sea, hablamos desde las experiencias y seguramente desde las experiencias de la costa, desde las experiencias de Santander, habrán otras experiencias que será muy rico más adelante poderlas aquí socializar, ¿no? Entonces, poderlas poner en diálogo para ver las diferencias, en qué compaginamos, y eso creo que también le aportaría bastante, ¿no? A la comunidad sorda y a nuestras universidades como instituciones que se han dado la pela, se han puesto el reto, han aceptado el reto de hacer parte de esa transformación social, ¿no? Y bueno, ahí se nos decía que algo en lengua de señas, bueno, pero no sé, ¿qué puede hacer? Es que es un tema muy largo, ¿verdad? Pero vemos que antes de cerrar, aunque yo quisiera saber aquí quién no sabe lengua de señas, quién no sabe nada de señas. Eh, Porque, bueno, podemos hacer más adelante otro ejercicio, ¿cierto? Otro ejercicio de interacción, cómo en sus territorios abordan a la persona sorda. Y partamos bien de que aquí hablamos de dos personas distintas, bueno, de tres, de cuatro, de cinco, porque hablamos de sordos señantes universitarios, sordos señantes no universitarios, con condiciones sociales distintas que hacen que su lengua sea también distinta, estoy segurísima de eso. Sordos que no son señantes, sordos que no se sienten identificados como sordos, ¿verdad? Vemos que esta gran variedad que tenemos en este encuentro
sería súper enriquecedor en uno más adelante poder hablar desde las experiencias y cómo se han, y cómo poner esas experiencias a debatir, ¿no? Y a enriquecerlas. Pero María Fernanda, ¿ASCUN no tiene ninguna posibilidad de financiar un curso virtual de lengua de señas? Bueno, yo no diría que gratuito, porque gratuito pues, pero las universidades bien podrían hacer eso como un trabajo de extensión universitaria, ayudando a la comunidad, ya que nos picaron con esta primera charla, quedamos como picados, nos van a dejar así, o sea, ha habido muchos intentos de otras instancias de iglesias y esas cosas, y el curso nunca empieza y nunca termina, o sea, y no se hace. Y uno se inscribe y se escribe que FENASCOL tal cosa, que por acá tal cosa, y esos cursos jamás se dan. Nunca ha habido una cosa seria de un curso virtual que se pueda hacer de señas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, yo les cuento una experiencia desde la UPTC, ¿no? Desde la UPTC, este año hicimos unos talleres. Personalmente, yo parto de que la lengua debe ser enseñada bajo un contexto, ¿sí? Contextualizada. Y considero que no puedes enseñar lo mismo a un grupo, en este caso, de administrativos, ¿cierto? De, no sé, docentes, que a unos, se me ocurre, a unos enfermeros, ¿sí? Porque, o la misma universidad, estudiantes y profesores, o estudiantes de pedagogía infantil a estudiantes de diseño industrial. ¿Mm? Entonces, no puede ser enseñado igual en el mismo contexto, ¿sí? Debe ser algo contextualizado. ¿Cuál es el interés de unos administrativos, por ejemplo, de bienestar, sean psicólogos, aprender lengua de señas? Porque quieren atender a unos estudiantes o unos profesionales en lengua de señas, ¿cierto? Y por atender. Unos estudiantes de enfermería que quieren aprender cómo atender o cómo dar atención a unas personas que están, que llegarían a su clínica. Invento. Entonces, me parece súper chévere la propuesta que tú haces, creo que sí es muy pertinente. Y hay algo universal, por supuesto, normas de cortesías, saludos, creo que yo diría que eso es lo universal. Normas de cortesía, saludo y alfabeto, ¿sí? Como lo básico. Pero luego, más allá, ¿qué vamos a aprender? ¿Sí? Aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué necesitas? Y yo aprendí a decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Y él me va a decir, yo quiero, ¿qué me dijo? Entonces, digamos que, por eso yo parto de que es muy importante enseñar la lengua de manera contextualizada, ¿sí? A las necesidades de la población que está necesitando ese aprendizaje. Yo considero. Un momentito, aquí, antes de continuar, mis compañeros tienen que retirarse porque ahora tienen ellos clase, entonces van a descansar unos minutos y seguirán con su clase más adelante. Entonces, gracias Marco, gracias Jainer por el proceso de interpretación. Entonces, digamos que yo partiría de ese proceso, ¿sí? Que debe ser la lengua enseñada de manera contextualizada para de esa manera que sea efectivo lo que se intentó abordar a enseñarse a la comunidad. Ahora bien, por ejemplo, AIXA, que está en comunidades vulnerables, desconozco tu trabajo, no sé, y sé que debe ser algo interesantísimo, loable, pero entonces, por ejemplo, si vamos allá a trabajar con ellos, ¿qué vamos a enseñarles? ¿Sí? ¿Qué tipo de señas? ¿Qué tipo de queremos que ellos aprendan? Porque los otros también aprenden lengua de señas, porque no todos saben lengua de señas, ¿sí? Entonces, digamos que eso. Ahora, más adelante se puede hacer un encuentro, hacer un sondeo, bueno, quien quiera aprender lengua de señas desde School, súper chévere, ¿qué queremos? Y se puede llegar a alguna idea, y creo que sería muy, muy interesante. Claro, y lo que dice Lina, la parte por el tema gestual, no, por supuesto, aquí no, y como oyentes nos da mucha pena que nos vean hacer muecas,
o hacer gestos. Nos da muchísimo, no tengo ni idea por qué. Sí, como colombianos, naturalmente somos súper muequeros, somos súper gestuales, muy gestuales. Pero nos da pena hacerlo. Pero creo que lo que tú propones está puesto sobre la mesa y más adelante yo creo que los dos lo podrán pensar y lo podrán masticar, rumear para saber cómo poderlo plantear. Ay, muchas Claro, gracias maestra porque Fernanda. Y, ay, perdón que te corté, compañera, no no pensé que importa. ibas a intervenir. Pues precisamente para aterrizar también tu inquietud, esta será escalada al comité pues, de Ascuno Oriente, precisamente pues a visibilizar y poder pues aterrizarlo un poquito, a ver qué tan viable es a nivel presupuestal, a nivel digamos logístico, a nivel técnico, a nivel de lograr tener digamos el equipo humano de los intérpretes, de las personas que realmente tienen toda la sapiencia en este lenguaje, ¿no? Pero va a estar ahí, ya tomamos nota también con Jenny, entonces llegado el caso que tengamos bandera humo o humo blanco, pues se les invitará claramente. sí, y una manera de venderlo es que ya ustedes lo han vendido. En esta charla, en este contexto de la charla, aprende uno que es una lengua. Es una lengua. El inglés es una lengua. ¿Y qué me enseñaron en inglés a mí? Ellos no sabían que yo iba a ser socióloga y me enseñaron un inglés básico que me ayudó a defenderme en la vida, ¿cierto? A comunicarme con otros. Y si si la lengua de señas es una lengua, aprendo lo básico para defenderme pero no tanto, aquí la palabra no es defenderme, comunicarme con un sordo, que es lo que a mí me interesa. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa. Lenguas, inglés, francés, lo que sea. Nos lo enseñan, lo básico, no contextualizado, sino lo básico. Así puede ser la lengua de señas en caso de que haya que sustentarlo. Bueno, ¿por qué dar un curso de lengua de señas? No importa que no sea contextualizado, sino a nivel general, ¿sí? Porque eso lo aprendí aquí en esta charla, que es una lengua. Me alegra mucho que te hayas llevado algo que no haya sido tan en balde. Buenas tardes para todos. Quiero contarles una experiencia. Mi nombre es Enrique, de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. En la universidad, antes de esto de la pandemia, había incluido una persona. ¿Qué mataste allá, amor? Otra cucaracha. Un profesor que nos estaba dictando un curso de lengua de señas. Ya había un curso adelantado. En esto estábamos administrativos, docentes y ¿qué nos enseñaban? Pues nos enseñaban, se puede decir, lo básico, lo que decía ahorita la persona, lo básico para uno poder comunicarse, como para poder tratar con estos estudiantes o personas que llegaban a nosotros. Pues la verdad hasta ahí quedó, porque yo creo que virtual no se podría hacer. La verdad, la experiencia o lo poco que yo pude aprender y que me pude dar cuenta, eso toca presencial, por los gestos, para poderse uno como intercambiar ese conocimiento que ellos tienen, que le hace falta a uno, como para poder romper ese hielo, para poder caer uno en cuenta de los errores que comete, porque a veces uno hace una seña por un lado y uno cree que está bien y ellos le corrigen a uno eso. Entonces eso era lo que les quería comentar, compartir. Sí, yo entiendo, pero ¿sabes una cosa? Que para eso tenemos cámaras, que las tenemos ahora apagadas para no vernos los gestos, pero yo he estado en cursos virtuales, desafortunadamente, no han podido seguir porque son cursos gratuitos y no hay cómo financiarlos.
entonces se acaban y se queda uno solo con el hola, ¿cómo está? Buenas noches, buenos días. Pero para eso es la virtualidad, para salir de lo cotidiano y de la creatividad. ¿Cómo utilizas tú la tecnología para hacer lo mismo que harías presencialmente? Sí se puede, porque uno mira al profesor haciendo los gestos y él lo mira a uno también haciendo los gestos. Esa fue mi experiencia, por eso lo propongo como en la mesa para que si alguna vez se da la posibilidad se pueda hacer, porque la idea es meternos en un mundo que no es nuestro para favorecer al mundo de los otros, que tienen un mundo muy, muy entre ellos, ¿cierto? El sordo con el sordo, desafortunadamente es así. Sí, señora. Eso es lo cierto, tanto tú como Edgar. Ujú. Creo que, y bueno, también como Lina, que hace un momento lo manifestaba. Y creo que lo virtual ha tenido estos retos, ¿no? Cómo pensarnos lo impensable, lo que no teníamos pensado en su momento y cómo aplicarlo. Pero bueno, ya queda puesta la propuesta sobre la mesa y ya Lina lo hablará pues, con la mesa y nos estará informando en su momento si se puede, si se da o no se da. Claro, maestra María Fernanda, entonces, pues para ya ir cerrando la jornada laboral, la jornada aquí de reflexión y de un pequeño espacio de cualificación, por así decirlo, agradecerle a todos los compañeros, recordarles que con el registro que se hizo antes de ingresar a la sala, ustedes van a ser beneficiados pues de la grabación, entonces cualquier duda que de pronto haya quedado por allí o algún tema que no haya quedado muy claro, pues tendrán la posibilidad de revivir estos momentos de la tarde de hoy. Y pues agradecerle a Jenny y al equipo operativo y técnico de ASCUN por habernos apoyado en la tarde de hoy. Entonces les deseo una feliz noche y a la profe, a la maestra María Fernanda, muchas gracias por todo tu conocimiento. Que tengas una linda noche. Igualmente ustedes que tengan feliz noche y a ustedes pues, por estar acá. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.